Aspectos literarios del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferente de los otros tres evangelistas, de Mateo, Marcos y Lucas, a los cuales se los llama sinópticos, porque son semejantes entre sí, tanto en el contenido como en la narración. Esta obra comienza a escribirse en los años 70 y termina de escribirse en torno a los años 100 a 120 después de Cristo. Se ha ido construyendo de a poco. Es una obra desordenada, lo que nos muestra que no fue escrita por un solo autor, ni en un solo lugar, ni en una misma fecha. Hay textos que no se corresponden con su contexto. Por ejemplo, a partir del capítulo 13, el Evangelio desarrolla el proceso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al finalizar la última cena, Jesús da una orden: levántense, vámonos de aquí. Pero en el versículo siguiente continúa como si no hubiera existido esa interrupción. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Las palabras con las que se retoma la narración aparecen recién en Juan 18. Entre textos hay contradicciones. Jesús bautizaba. En realidad, él no bautizaba, sino sus discípulos. Se producen cortes. El capítulo 20 finaliza con el que sería el epílogo real del Evangelio, que concluiría toda la obra. Sin embargo, el capítulo 21 continúa con las narraciones de Jesús resucitado, como si el epílogo no hubiera estado, y al final del capítulo 21 se da una nueva conclusión del Evangelio. Hay falta de unidad en los relatos. Les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre, pero todavía tengo muchas cosas que decirles. Hay falta de unidad en los discursos. En el discurso sobre el verdadero pastor, les aseguro que el que no entra, capítulo 10 y subsiguientes, se interrumpe después en el versículo 18 con un comentario del evangelista. A causa de estas palabras se produjo una nueva división entre los judíos. Muchos de ellos decían: está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué escuchan? Otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? En su estructura literaria consta primero de un prólogo o himno, el cual contiene las claves de lectura para entender todo el Evangelio. En segundo lugar, el libro de los signos, que contiene signos o señales realizadas por Jesús para que crean en él. Por ejemplo, la conversión de agua en vino en las bodas de Caná, la curación del hijo de un funcionario real, la curación de un enfermo en la piscina de Bethseda, Jesús caminando sobre el mar, la multiplicación de los panes y los peces, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. En tercer lugar, el libro de la hora. En el capítulo 13 se anuncia que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Es la hora de su glorificación, muerte y resurrección. En cuarto lugar, el epílogo. El capítulo 20 da a entender que allí se encuentra el final de la obra, pero los manuscritos y las versiones antiguas incluyen el texto 21, que muestra indicios de pertenecer a una mano diferente de la que redactó los capítulos precedentes. Este texto pertenece al Evangelio, pero fue excluido por la comunidad en la última edición de la obra. Las parábolas, que son características en la enseñanza de Jesús, en los otros tres evangelistas, no aparecen en el Evangelio de Juan. Los discursos de Jesús se expresan invariablemente en forma poética y como alegorías. Una alegoría consiste en una figura con varias metáforas, con un sentido literal y otro figurado. Por ejemplo, en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. En cambio, una parábola es un relato tomado de la experiencia diaria del ser humano con el propósito de transmitir una sola verdad fundamental. Hay diferencias entre las parábolas y las alegorías. La parábola contiene relatos que no escapan de la realidad, es decir, no traspasan los límites de lo posible. Por el contrario, la alegoría siempre es ficticia o fantasiosa. La parábola comunica una sola enseñanza. La alegoría puede transmitir muchas enseñanzas.
El Evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios, porque su autor era muy original y porque tuvo que realizar adaptaciones a su propia realidad, a su momento histórico, a su cultura. En este momento de pandemia, también se nos exige más que nunca una mirada distinta, una forma de evangelizar diferente y a la vez fiel a Jesús, el Señor de la historia.